Hola, ¿cómo están? Bueno, con ustedes otra vez, el profesor José Antonio Rosa, y vamos a continuar entonces en esta tercera parte del estudio del tejido epitelial. Continuamos con el estudio del epitelial de revestimiento y vamos a revisar lo que corresponde a las uniones intercelulares y específicamente vamos a ver lo que es los complejos de unión y bueno, revisaremos algunos conceptos en relación a lo que tiene que ver con la polaridad de las células, algunas cosas que ya hemos visto de las especializaciones de las células epiteliales y bueno, etcétera. Como ustedes saben, las células epiteliales que ya estuvimos viendo, ellas presentan una polaridad, pues, una polaridad, y estuvimos hablando como esa polaridad viene dada por las especializaciones que van a presentar esas células en su superficie. Las células epiteliales van a estar estrechamente unidas y pueden presentar en su polo que da hacia la superficie. Ese polo ellas pueden presentar microvellosidades, cilios hacia ese polo que sería su polo funcional. Va a ser llamado polo apical. Es un epitelio entonces de revestimiento. Ellas van a presentar uniones, ¿verdad? Medios de unión entre sí. El polo que da hacia abajo va a ser la superficie o región basal. Van a estar entonces anclados hacia el tejido conectivo a través de lo que sería la lámina basal que estuvimos viendo, como esa lámina basal hay toda una estructura que la mantiene anclada. Y ese área, entonces, como por ahí le va a venir la nutrición, entonces ese polo sería el polo nutricio, ¿sí? Van a haber también medios de unión que le permite estar anclado a ese tejido conectivo, hacia esa lámina basal, esa porción. También estuvimos hablando como esa porción adyacente del conectivo a ese epitelio, también es llamada corion. Sí, y habíamos hablado que se puede escribir, se puede detallar ese corion como un corion liso en el caso de los epitelios simples o un corion papilar en el caso de los epitelios estratificados. Y se pueden ver esas papilas en esas invaginaciones en esos epitelios estratificados, ¿sí? Bueno, las células entonces epiteliales pueden tener en esa polaridad esas modificaciones que la hacen, esa polarización la hace presentar como especializaciones que ya hemos visto como la misma estratificación en el caso de los epitelios estratificados le va a dar o le va a permitir cumplir una función. Por eso la piel, por ejemplo, hacer un epitelio estratificado ayuda a que sea un epitelio protector. El hecho de que exista queratina también hace que los epitelios cumplan una función de protección, evita la descamación, etcétera. Por ejemplo, la presencia de cilios hace que los epitelios respiratorios protejan y limpien el aire de partículas como bacterias, virus, el polvo, ¿sí? Algunos epitelios se convierten con la producción de moco en ser epitelios, ese moco va a proteger, ¿sí? Por ejemplo, en el estómago, del ácido clorhídrico y así. Todas las modificaciones que van a ir presentando los epitelios de revestimiento yo las incorporo en los nombres de los epitelios y todas esas modificaciones tienen una importante función. El hecho de que existan microvellosidades también, ¿verdad? Las incorporo, esa chapa estriada, los ribetes en cepillo,
son importantes. Entonces, todas esas diferenciaciones, inclusive la disposición de los organelos en los citoplasmas de la célula, todo eso le va a dar unas características bioquímicas, morfológicas y funcionales importantes a esas células epiteliales. Bueno, aquí es importante ver cómo esa presencia de estructuras en esas células epiteliales son interesantes describirlas, y las microvellosidades y los cilios son importantes como le dan características de, en el caso de las microvellosidades, son importantes en ciertas células epiteliales para aumentar la superficie, lo cual cuando ellas están presentes es porque ahí hay procesos de absorción, ¿verdad?, o de secreción de sustancias. Y en el caso de los cilios, generalmente los epitelios respiratorios, por defensa. Aquí, para recordarles estos nombres propios, por ejemplo, el ribete de cepillo es la presencia de las microvellosidades en el ejemplo del epitelio simple cúbico en el tubo contorneado proximal del riñón. Cuando los histólogos lo vieron a microscopía óptica por coloraciones, ellos, claro, no podían ver, no tenían microscopio electrónico, ellos no pudieron ver esta imagen a microscopía electrónica. Ellos simplemente por coloración, ellos le asemejó a lo que es ese cepillo, ¿saben?, de lavar la ropa, de un ribete en cepillo, tal cual como ese cepillo de lavar la ropa, y ellos dijeron, ay, se parece a un ribete en cepillo, y así le acuñaron ese nombre, y así quedó. Entonces, cuando uno habla de ese tubo, de ese epitelio en el tubo contorneado proximal del riñón, uno dice es un epitelio simple cúbico con ribete en cepillo. Así quedó. Y en el caso de el epitelio en el intestino, que también es la presencia de las microvellosidades, que tampoco había microscopía electrónica cuando las describieron, el histólogo que la describió por primera vez, esas microvellosidades al óptico ojo, él dijo, bueno, a mí se me asemeja a una chapa estriada, y así quedó. Y entonces se denomina un epitelio estratificado, ¿verdad? Un epitelio simple, estratificado, con chapa estriada, es un nombre propio, ¿sí? Bueno, aquí tienen ahora otra imagen de las microvellosidades para que vean. Y bueno, aquí en esta estructura, aquí la imagen a microscopía electrónica, y aquí para recordarles que las microvellosidades en su centro van a tener filamentos de actina. A microscopía electrónica se asemeja mucho lo que son las microvellosidades y los cilios, pero ojo, para recordarle, aquí están la microscopía electrónica, lo que son los cilios, pero ojo de recordarle, ya ustedes vieron su clase de cilios, ojo, la estructura de los cilios es completamente diferente. Acuérdense que los cilios, la estructura es el axonema y tiene la presencia de los microtúbulos con su par central y la presencia de los tripletes de los microtúbulos, que ya ustedes lo vieron, ¿sí? Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Ok, vamos a comenzar a estudiar lo que son los medios entonces de unión, y básicamente lo que son los complejos de unión, como las estructuras bien importantes que presentan las células epiteliales. Y bueno, lo que les quiero decir, básicamente, que vamos a ver, fíjense, como ustedes saben, los epitelios, ellos mantienen su función de ser un epitelio de protección, de revestimiento, es el primer tejido que reviste el organismo tanto por fuera como por dentro. Gracias a estas estructuras, ellas pueden cumplir esa función. Entonces,
Estas estructuras son unas estructuras bien particulares y permiten mantener las células unidas. Si estas estructuras no estuvieran presentes, las células simplemente se desprenderían y no pudieran resguardar los otros tejidos que están por debajo. Ya hemos hablado que el tejido que está por debajo es el tejido conectivo. ¿Y qué hay en el tejido conectivo muy importante? Oye, están los vasos sanguíneos, están los nervios. Entonces, si no tuviéramos el tejido epitelial con esta característica de ser una barrera, tuviéramos expuesto que los vasos sanguíneos donde está la sangre, estuviéramos expuestos los nervios y por ahí fácilmente nos pudieran entrar, ¿verdad? Agentes extraños, nos pudieran entrar virus, bacterias. Entonces, es bien importante que el primer tejido que tengamos sea epitelial y que sea un tejido bien resistente, bien duradero y bien fuerte, ¿verdad? Ok, entonces, es bien importante que desde el punto de vista histológico nosotros entendamos cómo estas células se mantienen unidas. Ahora vamos a ver muchas imágenes desde el punto de vista molecular, ¿ok? Desde biología molecular ya se saben cómo estas estructuras son, cuáles son las proteínas que intervienen, cómo se han estudiado ya muy bien cómo el citoesqueleto participa, las proteínas que intervienen, todas las estructuras que ellas las forman. Vamos ahora, yo les voy a resumir más o menos cómo se han entendido estas estructuras. Como les digo, son muchas cosas ya que se han estudiado a nivel de microscopía electrónica, entonces al final que yo quiero que ustedes entiendan, que sepan ver las imágenes, reconocer las imágenes, que sepan entender más o menos las proteínas que intervienen, que sepan entender cada una de esas uniones, cuál es la finalidad de cada una de ellas. Y bueno, esa es la idea, pues entonces la idea es entender al final las uniones para qué sirven y más o menos los componentes que intervienen en cada una de estas uniones. Bueno, entonces como le digo, las uniones entre las células epiteliales son muchas, son varias. ¿Sí? Básicamente, ¿qué quiero ver? Básicamente quiero estudiar con ustedes lo que es el complejo de unión. El complejo de unión son 3 tipos de uniones importantes, ya se las voy a puntualizar. Entonces, en ese complejo de unión, básicamente, ¿qué vamos a ver? ¿Cuáles son los elementos a considerar en ese complejo de unión? Bueno, básicamente vamos a ver, bueno, primero, el área que ocupan. Entonces, de acuerdo al área que ocupan, los histólogos las definieron así. Bueno, si es una zónula, si es una mácula, si es una fascia. Después la ubicación, si están localizados más hacia la superficie, más hacia el polo apical o más hacia el interior. Después, el espacio intercelular. Si el espacio intercelular es escaso, o ellos midieron pues el espacio intercelular que quedaba entre las membranas. Después ellos vieron cuál era el tipo de proteína que intervenía, ¿sí? Si era una proteína intermembranosa, si era una proteína transmembranosa, y ya se conoce exactamente el nombre de esas proteínas, se sabe, se estudió desde el punto de vista bioquímico. Después, cuál era la parte del citoesqueleto que intervenía. Y por supuesto, la función. ¿Cuál es la función que ella cumple? ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos la imagen a microscopía electrónica de esas uniones, ya se conoce, ¿sí? Aquí arriba, fíjense, tiene las microvellosidades de la célula. Esta es una célula vista a microscopía electrónica, esta es otra célula, y aquí están las uniones intercelulares, y aquí, acuérdense que son zonas de baja y alta densidad electrónica, y aquí tienen entonces estas uniones entre las células, y más o menos aquí están descritas esas uniones, y aquí en el esquema está representado entonces esas uniones, ¿ok? Bueno, el complejo de unión está dado por estas uniones que están aquí. El complejo de unión básicamente está dado por las uniones ocluyentes, o ocluden, o estrechas, así se conocen, son sinónimos, las uniones adherentes o adheren, y las uniones anclantes
o desmosomas. ¿Ok? Esos son los tres tipos de uniones. Uniones ocluyentes, uniones adherentes y uniones anclantes. Los tres tipos de uniones que les acabo de mencionar constituyen el complejo de unión. ¿Sí? Ok. Otras uniones epiteliales, como les digo, son muchas que pueden haber entre los epitelios. Los hemidesmosomas, se los menciono porque son un tipo de unión que se da en los epitelios entre las células epiteliales y la lámina basal y el conectivo. Y las uniones comunicantes son uniones que no son uniones anclantes, sino uniones de comunicación, uniones tipo llamadas nexo, uniones que pasan sustancias o canales entre las células epiteliales. Ya la vamos a ver a qué se debe eso. ¿Ok? Bueno, vamos a estudiar brevemente cada una de las componentes del complejo de unión. Ok, comenzamos a ver. Y bueno, vamos a ver cada una de ellas. Entonces, fíjense, tenemos la primera, las uniones ocluden. Vamos a ir mencionando algunas características para que ustedes vean. Fíjense, las uniones ocluyentes o ocluden, como su nombre lo dice, son las uniones, las primeras que aparecen arriba, en lo que sería el polo apical. Son las uniones ocluyentes, ocluyen el espacio intercelular, cierran, ¿sí? Las caras laterales. La distancia intercelular es escasa. Fíjense el poquito espacio que queda, casi que no queda nada. Y ya se sabe las proteínas que intervienen. Como les dije al principio, tengo que ver todos esos elementos importantes que íbamos a caracterizar. Ya se conocen las proteínas conectoras, las proteínas intermembranosas, se conoce su nombre. Se conocen con el nombre de ocludina y claudina. Ya se conocen los nombres. Estas uniones entonces son las uniones que establecen como una alcabala, como una barrera. Son unas uniones de soporte, pero son las uniones llamadas de barrera. Establecen el transporte selectivo, delimitan los dominios apicales entre las células. Vamos a ver el esquema para poderlo entender esquemáticamente. Entonces, fíjense ustedes los diferentes esquemas. Veamos, aquí en azul, ¿qué tenemos? En azul representan las membranas de la célula. Y fíjense las proteínas entonces, que están ahí detalladas, tanto en rojo la ocludina y en anaranjado la claudina. Esas proteínas transmembranosas se ponen en contacto y cierran el espacio. ¿Ok? Y se establece, si lo vemos aquí como de perfil, se establece como un cierre. Véanlo así, como saben los cierres estos de los pantalones, los cierres, sí, se lo pueden imaginar, como el cierre así, o de una chaqueta, cada brequecito de los cierres, como cuando uno se cierra la chaqueta, sí, eso cierra cada uno de esos y establece, ocluye el espacio entre las membranas. Entonces, de alguna manera, evita que pasen las cosas entre el espacio. Véanlo aquí también, aquí las membranas están representadas de amarillo. Entonces, no puede pasar nada por ese espacio intercelular. Si va a pasar sustancia, tiene que ser a través de la célula. A través de la célula. ¿Sí? Entonces, es una unión tipo ocluyente y hace entonces que las células epiteliales sean selectivas. Entonces, es bien importante este tipo de unión. Ok, la otro tipo de unión que tenemos, siguiendo, es la unión adherente. Vamos a ver algunas características. Es también una unión estrecha. Y aquí, fíjense, si vamos a ver el espacio, ven aquí el espacio un poquito
mayor, hay una cierta distancia intercelular de 15 a 20 nanómetros, y las proteínas entonces que conectan, esas proteínas que conectan van a poner en contacto el citoesqueleto, y específicamente ese citoesqueleto que se va a conectar son los filamentos de actina, ¿ok? Y se necesita un ion que va a ser el calcio. Entonces es una unión mecánica y va a de alguna manera poner en contacto las fuerzas motrices de la célula. Entonces, ahí vamos a tener aquí en el esquema, fíjense, esas proteínas transmembranas que se van a conectar van a ser la caderina y el ion calcio, se necesita. Y se ponen en contacto los filamentos de actina. Fíjense aquí entonces en el espacio intermembranoso cómo se conectan las caderinas y las desmogleínas como proteína transmembrana, y aquí se ponen en contacto los filamentos de actina. Aquí también ven cómo todo ese enrejado del citoesqueleto se ponen en contacto de un lado de la célula y del otro lado de la célula, y el calcio jugando un papel importante también acá entre esas proteínas. Entonces fíjense, ¿cuál es la importancia de esta unión? Es una unión mecánica, pero donde se pone en contacto todo ese citoesqueleto contráctil de la célula, ¿verdad? Entonces, si una célula, todos los movimientos celulares que ocurren en una célula son transmitidos hacia la otra, ¿ves? Entonces, las células se puede mover como en ondas, no se mantienen rígidas. Entonces, una unión mecánica, pero el movimiento se transmite de una célula a otra. Entonces, bien importante este tipo de unión en ese sentido. Y bueno, y la otra unión, también entonces importante que tenemos dentro del complejo de unión son los desmosomas. Entonces, igualmente, se van a conocer, que tengo que conocer entonces en estas uniones, las proteínas que intervienen, se conoce desde el punto de vista bioquímico, serían las desmogleínas y los filamentos que van a estar interviniendo aquí son los filamentos intermedios, que ustedes deben recordar, ¿verdad? Los filamentos intermedios de citoqueratina van a estar ahí presentes, ¿verdad? Interviniendo ahí. Entonces, fíjense, también hay un pequeño espacio que es llenado acá, entonces por esas proteínas transmembranas de desmogleína, no hay la presencia de calcio en este tipo de unión, y se ponen en este caso ya no los filamentos de actina, sino los filamentos intermedios de citoqueratina. Esa es la verdadera unión mecánica, la verdadera unión fuerte de los desmosomas, y de esta manera se pone en contacto ese citoesqueleto y es una unión fuerte, ¿verdad? Es una verdadera unión anclante, mecánica, ¿sí? Entonces, bueno, vean aquí cuáles serían entonces el complejo de unión por estas uniones que le acabamos de describir: la unión ocluyente, la unión adherente y el desmosoma. Aquí entonces esquematizado las tres uniones que acabamos de ver. Este complejo de unión entonces le da integridad estructural a la membrana. Es bien importante esta unión. Si no existieran estas uniones, las células epiteliales no pudieran cumplir esta función en los epitelios de revestimiento. Aquí en esta imagen tenemos entonces lo que acabamos de ver desde el punto de vista de microscopía electrónica. Es una imagen bien bonita, como se ve aquí, fíjense desde arriba, desde el polo apical, la ocluyente, aquí las adherentes, y vean los desmosomas, que bien, mire que bien se ven aquí los filamentos intermedios como están llegando a las placas de las proteínas transmembranosas. Aquí esquematizado lo que acabamos
de observar. Y bueno, las otras uniones que también está presente en los epitelios, vamos a tener lo que serían uniones que ya no son uniones mecánicas, como les comenté, las uniones tipo nexo, que son uniones comunicantes, son uniones que se pueden presentar en las caras laterales de la célula, donde proteínas establecen como poros, proteínas que se llaman conexores, y esas proteínas establecen como canales, establecen como una serie de canales, y esos canales son proteínas transmembranas, son proteínas conectoras, y no hay interacción del citoesqueleto porque no son uniones mecánicas, y de alguna manera van a dejar pasar, hay una difusión selectiva de, por ejemplo, iones, por ejemplo, potasio, sodio, pequeños aminoácidos, AMP cíclico, y de alguna manera es una comunicación intercelular rápida. ¿Ok? Aquí tienen un esquema de cómo se verían esas uniones, digamos, comunicantes o nexos, ¿verdad? Estas proteínas se organizan así como una especie de canales, se ve como una serie, como una zona cribosa o de colador. Esta sería la imagen a nivel de microscopía electrónica de esas proteínas conectoras. ¿Sí? Es una imagen que también se ve interesante. Y bueno, aquí les traigo algunas definiciones por si la ven por ahí. Como les dije, por ejemplo, el hemidesmosoma es las uniones que anclan filamentos intermedios con la lámina basal. ¿Ok? Acuérdense que los desmosomas son los filamentos intermedios entre las células epiteliales entre sí. Y si ven por ahí los contactos focales, es cuando tenemos los filamentos de actina a la membrana, a la lámina basal, pues. En cambio, los filamentos de actina entre las células epiteliales eran las zónulas, zónulas anclantes, ¿ok? Entonces, para que, si lo ven por ahí, esos conceptos. Aquí tienen el ejemplo, entonces, de los hemidesmosomas, cómo llegan los filamentos intermedios a la lámina basal. Y por aquí tienen el ejemplo de los contactos focales. También, entonces, cómo llegan los filamentos de actina. Ok, y bueno, como ya hemos visto, los tejidos epitelial lo clasificamos en dos grandes grupos de acuerdo a la función que cumplen, ¿sí? Estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con el epitelio de revestimiento, que el epitelio de revestimiento entonces se forma en todos esos epitelios que están estrechamente unidos y van a formar hojas o capas, ya puede ser epitelio simple o epitelios estratificados, y su función es la de protección. Y bueno, tenemos también epitelios que se especializan en la función de secreción, de formar glándulas, y que va a ser el próximo tema que vamos a desarrollar en la próxima parte. Cualquier duda, pregunta, algo que ustedes quieran que yo pueda aclarar, pueden hacer sus dudas, sus preguntas también a través del Telegram, me la pueden hacer llegar, que gustosamente yo los puedo atender, ¿sí? Espero que hasta ahora todo haya ido quedando bien con la parte de revestimiento. Bueno, nos vemos en la próxima parte. Que estén muy bien.